Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 9 de enero del año 2026 y vamos a tener la conclusión de la lección número 2 que estudiamos durante esta semana y se tituló Razones para agradecer y orar. Estoy seguro el que empezó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1 y verso 6. ¿Qué razones encontramos esta semana en el estudio de la lección por las cuales agradecer y orar? Podríamos enumerar los siguientes. Número uno, la oportunidad que Dios le dio al apóstol para que, a pesar de sus prisiones, pudo tener gran comunicación y comunión con la iglesia de Filipos y Colosas. Número dos, también por todas las virtudes que se manifestaron en la vida de los creyentes. Ese amor, fe y esperanza. Número tres, por el estilo de vida cristiana que reflejan los creyentes con la dirección del Espíritu Santo. Número cuatro, porque aún en la cárcel el apóstol pudo seguir con la obra del evangelio. Número cinco, porque aunque el apóstol no podía tener la libertad de salir y predicar libremente por su testimonio y su trabajo ya realizado y por las cartas escritas, el apóstol desde la cárcel, eso permitió que, verdad, desde la cárcel pudo trabajar, pudo realizar toda esa obra y eso permitió que verdaderos y no tan verdaderos cristianos se levantaran y predicaran el evangelio. Y número 6, también porque con la dirección del Espíritu Santo se pudo llevar el evangelio a todo el mundo conocido en ese tiempo. Y número 7, sobre todo, por la gran comunión que gozaba el apóstol Pablo con los creyentes de Colosas, debido al evangelio que, aunque nunca se vieron, los unía con un vínculo poderoso a través del evangelio, es decir, a través de Jesucristo. Domingo 4 de enero, la comunión del evangelio. Es decir, el apóstol vivía un estrecho vínculo con los creyentes y eso era posible gracias al evangelio. En otras palabras, ellos estaban unidos en Cristo Jesús o por medio de Cristo Jesús, quien es el evangelio, y por ellos el apóstol daba gracias al Señor y también oraba. La lectura de la carta a Filipenses, es decir, cuando leemos la carta a Filipenses, describía el gran amor que el apóstol sentía por los creyentes, que los llevaba en el corazón, tal cual hacía el sumo sacerdote y también nuestro Señor Jesucristo. Lunes 5 de enero, los pedidos de Pablo en oración. Los pedidos de oración del apóstol Pablo no eran cosas materiales, todo era encaminado para el beneficio y crecimiento de su vida espiritual. El apóstol pidió para la iglesia de Filipos amor, conocimiento, discernimiento, sinceridad, irreprochabilidad y justicia. Y todos esos elementos, note bien, de petición solo podían ser una realidad en la vida de los creyentes de Filipos por medio del poder de Dios. El apóstol pedía por ese amor que inspira el conocimiento para poder vivir acorde a la voluntad de Dios. Es decir, el conocimiento, el discernimiento, la sinceridad, la irreprochabilidad y justicia por medio de Jesucristo son elementos que permiten llegar a ser un verdadero cristiano, permiten reflejar que realmente han entregado su vida al Señor y que Él, por medio de su espíritu, está haciendo la obra de regeneración en ellos. Martes 6 de enero, el discernimiento espiritual. Ya hemos dicho que el apóstol Pablo era un fuera de serie, ya también hemos dicho que el apóstol era un hombre de visión. Y ahora vamos a observar su discernimiento espiritual aplicado verdadera y eficazmente a la situación que estaba viviendo. Los creyentes de la iglesia de Filipos estaban preocupados por la situación del apóstol Pablo allá en la prisión, en la cárcel. Sin embargo, el apóstol tenía una actitud totalmente diferente a la de ellos, aún estando prisionero. Para Pablo, el estar preso no era ninguna limitante.
Es bien cierto que no podía ir y venir y predicar abiertamente, perdón, y precisamente en las iglesias, pero dentro de la cárcel su influencia sería más poderosa, su comunicación sería más efectiva y permanente, y el apóstol se dedicó a evangelizar a los que tenían a su alrededor, los que estaban en su medio. El apóstol pudo escribir su carta que prevalece hasta nuestros días, pero también hubo mayores conversiones y con ello más predicadores, note bien, que se unían a compartir el evangelio, aún los que por motivos egoístas predicaban el evangelio, aún esos ayudaban a esparcir la verdad y el apóstol se alegraba de ello. Así que el apóstol, por medio de Epafrodito, mandó a decir a la iglesia de, de Filipos, que no se preocupara por él ni por la causa, porque el apóstol lo estaba viendo todo con discernimiento espiritual. Miércoles 7 de enero, el fruto del evangelio. Ya en esta lección de este día nos concentramos en la iglesia de Colosas o de Colosa. Y esta experiencia del apóstol con la iglesia de Colosas es más especial, porque note bien, porque el apóstol solo mantuvo comunicación con ellos a distancia, nunca de manera presencial, personal, por la situación de cárcel que estaba viviendo. Así como agradecía y oraba por la iglesia de Filipos, también lo hacía por la iglesia de Colosas. Estas expresiones siempre caracterizaron al apóstol Pablo. Y el apóstol ora dando gracias al Señor porque la iglesia de Colosas tiene esas tres grandes virtudes, las cuales el apóstol Pablo en más de una ocasión hace referencia: el amor, la fe y la esperanza. Y es que ver el amor de Dios a través de Jesucristo nos mueve a abrir el corazón a ese amor, y cuando ese amor reina en nuestro ser, entonces el don de la fe puede ser una realidad en nuestra vida. Y cuando el amor de Cristo reina en nuestro ser y cuando nuestra fe está puesta en ese magno sacrificio que Jesús hizo para darnos la provisión para ser salvos eternamente, entonces surge en nosotros esa bendita esperanza en Cristo Jesús, y entonces anhelamos cada día su venida. Ese es el maravilloso fruto del evangelio. Jamás la palabra de Dios volverá vacía, dijo el profeta Isaías. Jueves 8 de enero, el poder de la oración. Básicamente nosotros estudiamos ese día el anhelo del apóstol, note bien, de ver a la iglesia de Colosas conociendo plenamente la voluntad de Dios y viviendo a la altura de su palabra y de sus principios, siendo regida su vida por los principios de la santa ley de Dios y por la dirección de su Espíritu Santo, haciendo también su obra de regeneración, el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Aquí vemos los resultados de las oraciones del apóstol por la iglesia de Colosas, y de la cual da gracias a Dios el apóstol. Note bien, esto les enseñó nuestro querido Epafras, quien ha trabajado por nosotros y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y del amor, note bien, que el Espíritu les inspira. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, note bien, orando el apóstol por ellos, y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad, note bien, y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse, note bien, como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios, pidiendo que Él con su glorioso poder los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia, y con alegría darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que él dará al pueblo santo. Con toda claridad vemos que el apóstol estaba preocupado por la vida espiritual de la iglesia de Colosas. No estaba preocupado porque él estaba en la cárcel, no, sino por la vida espiritual de la iglesia de Colosas,
porque Cristo, por medio de la fe, reinara en sus corazones y su vida manifestara que realmente eran verdaderos cristianos que reflejan el carácter del Señor. Para estudiar y meditar, muchos son incapaces de idear planes definidos para el futuro. Su vida es inestable, no pueden entrever el desenlace de los asuntos y esto los llena a menudo de ansiedad e inquietud. Recordemos que la vida de los hijos de Dios en este mundo es vida de peregrino. No tenemos sabiduría para planear nuestra vida. No nos incumbe amoldar lo futuro a nuestra existencia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Así deberíamos nosotros también depender de Dios para que nuestras vidas sencillamente sean la manifestación de su voluntad. A medida que le encomendemos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Son muchos los que al hacer planes para un brillante futuro fracasan plenamente. Dejad que su Dios haga planes por vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de los santos. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios. Queridos amigos y hermanos, así como la fe siempre debe ir unida a la oración, también la gratitud, el agradecimiento nunca debe faltar en nuestras oraciones y sin duda no faltará porque el corazón siempre se sentirá agradecido porque el Señor responde nuestras súplicas de acuerdo a su sabia y divina voluntad. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.